I would like to welcome to the stage our two keynote speakers at this point with Dr. Belinda Roman for our next discussion. This will be entitled Regional Economic Future, an insightful discussion on economic trends, geopolitical aspects, and U.S.-Mexico relations. Of course, our two distinguished keynote speakers are going to engage in a unique opportunity to assess the economic power of a region that connects the two nations. If we can give them one more big round of applause, please. Ladies, it's all yours. No. Is that working out? Yes. Okay, thank you. Thank you very much. Provecho. Well, originally we had Duncan Wood was going to join us and we were going to have a more expansive conversation with his piece, but we're going to cover it as well. And where I want to start now is, and we've mentioned it several times, is on the nearshoring and the role that nearshoring will play for Mexico, for United States, and then more specifically for Nuevo León, for Texas, and McAllen in particular, in this particular area. So I'll ask Erika to maybe comment a little bit on nearshoring and the view, since Mexico is the target, and the view from Mexico about nearshoring and the industries, and then how that connects to us here in McAllen. Okay. Listo. La realidad es que nosotros vemos con una gran expectativa el tema nearshoring, lo platicamos en cuestión de Nuevo León, lo que se pudiera abrir, y a lo mejor falta aquí un poquito más de reflexión. México, más allá del estado de Nuevo León, traemos Guanajuato, Querétaro, Occidente, y tratando un poquito de ampliar. De una u otra manera, las industrias globales han permitido esta generación de ir avanzando. Hay grandes proyectos, hay México, y me faltó comentarlo, México ha puesto sobre la mesa alguna serie de programas de incentivos para que sea atractivo México. Puedo hablar desde un tema en el caso de Monterrey, que todo el mundo lo conoce, que de una u otra manera es tratar de ver cómo se puede localizar, ver la planta laboral, algunos incentivos económicos, fiscales que se pudieran dar, pero ser atractivo. Más allá de eso, la realidad es que el país a lo largo de más de 19 estados están siendo atractivos para el nearshoring. Vuelvo y digo, no solamente con la cuestión del sureste, sino estamos focalizados y hay una gran intención y se ha estado manejando más de 19 estados de los 32 que tiene México. Para seguir, to keep going with the theme, which are the industries most benefiting from nearshoring? La parte de la industria, la verdad es que podemos ver de todos, sobre todo la parte autopartera, la automotriz, la farmacéutica, hay parte textilera, o sea, la realidad es que todos tienen esa gran oportunidad. Evidentemente hay sectores, hay entidades, hay regiones que son mucho más fuertes en la cuestión autopartera, la maquila como tal, pero todos se están abriendo y sobre todo en aras. Hay algunos elementos, vuelvo y digo, a lo mejor algunos productos, subproductos, como el caso del litio, que dan otro también. Hay elementos que también el gobierno está tratando de poner sobre la mesa para que México sea atractivo, ¿no? Pero creo que los sectores en particular, como el autopartero, el aeroespacial también ha sido muy fuerte en el caso del Bajío, electrónico, electromecánico también, o sea, son todos los sectores los más contundentes o los globales que han tenido nichos de oportunidad. No solamente eso, también puedo hablar del tema de alimentos, productos de consumo, también han tenido las oportunidades. Hay algunas plantas en Nuevo León que se han ido avanzando para traer mayores inversiones. No solo como remodelación, sino como una inversión nueva. Okay. Another subject that we were hoping to broach while Duncan was joining us is the question of rare earth minerals, nearshoring and mining of rare earth minerals. Can you comment a little bit on that? El tema del litio que mencionaba ahorita es evidente. México viene siendo
el yacimiento más fuerte está en el caso de Sonora. Se hizo un proyecto, Litio México, que de una u otra manera a lo largo de los últimos meses el presidente ha ido avanzando. Ahí tiene una comunicación con el gobierno canadiense justo para empezar a ver la proyección que se tiene. Todavía yo no he visto el avance como tal, pero entiendo que son esos diálogos que se están dando. Evidentemente es un tema que es de la nación, es un tema de concesión, no se puede abrir, está en la Constitución. Entonces, de una u otra manera, ahí está, se ha ido avanzando. Right. So there's a growing rare earth mineral industry actually in Texas. We have a big deposit, and I think you mentioned that Mexico has one of the largest deposits of lithium in the world. I think we saw that in some of the data. Am I right there? Ah, sí. O sea, el yacimiento más grande es en México. O sea, a nivel mundial, México por eso es el referente, pero también por eso se está dando la apertura para lo que vienen siendo los autos eléctricos y toda esta gama de las nuevas generaciones. Por eso se abrió. O sea, por eso mismo fue México, lanzó la parte de un programa y es un decreto presidencial, o sea, no es menor el tema. Yeah, that's an interesting topic in general because the medical industry, some of the data industry requires some of those inputs. So the fact that they're starting to concentrate in Mexico or even here in this part of the world is interesting, and I see a bigger growth pattern there in terms of employment. A ver, sí, y hay que decirlo. Más allá del tema binacional, yo creo que son aristas que se tienen que ir trabajando a lo largo del tiempo. Vuelvo y digo, parte de la política que tiene el presidente hoy en día, López Obrador, es hacer todo un corredor que pueda significar no solamente México y Estados Unidos, pero que también impacte, o sea, hacia abajo Latinoamérica, pero que viene todo este encadenamiento. Estados Unidos, México, Latinoamérica, o sea, de una u otra manera son los elementos que él ha tratado de poner en los otros foros globales económicos que se han estado presentando, donde México tiene esa cercanía, ¿no? Fue una de las políticas que el presidente dejó claro, que la intención es buscar esta regionalización y vuelvo y digo, como que él fuera el intermediario Estados Unidos, México, Latinoamérica, porque es una política que ha ido él tratando de implementar. Another subject we had broached with each other when we were planning was, and you mentioned it briefly in your slides, was public health and the role that maybe public health, salud pública, tiene in Mexico and here on the border as well. I think it's a big issue, public health, healthcare in general. Would you care to comment on that? Mira, la política de salud en México ha ido con una cuestión de abasto de medicamentos y con la parte regulatoria para poder generar los permisos de una u otra manera, pero la política médica de investigación y desarrollo está. La parte comercial, lo que corresponde a las instituciones públicas, también se está dando, no se ha cerrado, pero que de una u otra manera eso también ha permitido. Yo creo, desde mi punto de vista, es que va a haber una apertura mucho más fácil, lo voy a poner de cierta manera. El órgano regulador en materia de salud, que es el comparativo del FDA, se llama COFEPRIS. COFEPRIS de una u otra manera ha sido un filtro por toda la política que instrumentó el Ejecutivo desde el inicio, pero de una u otra manera va a ir avanzando, se va a ir desarrollando. Another thing that came up, actually, another idea that came up while we were listening to the panels was the cross-border banking. Is there going to be some way that the banks will be able to transact more smoothly? Or is that still going to be a very nationalized? Mira, lo que pasa es que tendríamos que estar viendo cuál va a ser la política que va a lanzar la nueva presidente, pero sobre todo en la continuidad. A mí no me queda claro que fuera un financiamiento la verdad es que no lo traigo en mente, pero pues hay que ver cómo se va a tener que desglosar. Aparte, las reglas finalmente que vienen hoy en día en la cuestión de nearshoring están avanzando. Hay programas que se han dado, facilidades, sobre todo que si vienen empresas de Estados Unidos a México con ciertos capitales van a ser la ventanilla única. O sea, hay facilitadores para que se puedan establecer en México. Yeah, okay. Actually, I think at this moment it probably would be a good idea to get some questions from the audience as well to see if there's any questions that you've been thinking about as we're talking through the ideas that we've been covering. Are there questions that you'd like to ask or issues you'd like to raise? No? Bueno, primero, muchas gracias por darme la oportunidad.
La escucho hablar muy segura en cuanto al tema de los apoyos y de la apertura del gobierno mexicano, sobre todo en este tema hacia las pymes y sobre todo en mi caso, que es el sector agroalimentario. Sin embargo, en la práctica normal, en la práctica del día a día, no lo es así. Lejos de encontrar un soporte económico a través del gobierno, encontramos una traba en el proceso tanto interno mexicano como en el proceso de exportación. Y eso es una realidad que yo vivo día con día, el estar, y yo creo que varios de aquí. Entonces, la escucho hablar muy segura, con mucha certidumbre, eso me transmite cierta paz. Sin embargo, no es la realidad que yo vivo o que he visto a lo largo de 12 años que llevo con el negocio, sino un tema más bien de obstrucción, de complicación, de burocracia, de falta de apoyo económico, de falta de financiamientos, de eliminación de apoyo y de soporte para la exposición internacional. A lo mejor aquí lo estamos haciendo, sin embargo, venimos por parte de los apoyos que hacen la iniciativa privada, en mi caso Nuevo León, no así de la parte federal. Entonces, me gustaría que me hiciera favor, a mí en lo particular, de explicarme cómo poder acceder a ese paraíso que usted comenta, ¿no? O cómo tener, realmente, cómo llegar a poder conseguir ese apoyo realmente. Entonces, Muchísimas gracias. Te platico un poquito y creo que en la narrativa que tuve hace unos minutos previo, yo comentaba que de una u otra manera el gobierno ha ido constriñendo y cerrando las oportunidades. Quizás ahorita lo que me escuches es la parte final. A ver, a lo largo de toda la administración se han generado, y te voy a entender perfecto cuando hablo de una COFEPRIS, de una Secretaría de Salud, de una Profeco, te entiendo perfecto porque eso es parte de lo que yo narraba al inicio. Lo que viene siendo los productos de consumo, y sobre todo en la parte alimentaria, y si te dedicas al campo, peor todavía. Me queda muy claro. Esa es la parte que yo decía compleja que existe. Cuando yo hablo de nearshoring, que es diferente en un sentido porque no tienes esa parte regulatoria, ¿no? El hecho que tú vayas a COFEPRIS y pidas el registro de algún alimento que sea inocuo, pues puedes pasar, antes eran 3 meses, lo voy a decir, me estoy yendo muy corta en tiempo, y hoy puede pasar los 3 años, ¿no? En ese sentido estamos. Cuando yo hablo de los ciertos programas que se manejan para un nearshoring, son grande escala. Nada más, ventanilla única para facilitar tu proceso son más de $100 millones. O sea, no es en ese esquema. Si no me recuerdo es el monto, o sea, pero la ventanilla única para que tú puedas accesar a la Secretaría de Economía, que te sea un facilitador para que tú puedas establecer tu compañía. En lo que viene siendo los procesos administrativos, Semarnat, con agua, si tú quieres un permiso de agua, han sido muy álgidos. Eso es una realidad y yo lo comentaba al inicio de mi presentación, que es complejo. A lo que yo me refiero cuando viene un tema de nearshoring, hay programas. El tema es cómo lo desdoblamos. Y mi percepción en particular es que de una u otra manera se va a tener que abrir un poco más, y lo hemos visto a lo largo de los últimos años, y quizá por sectores. Campo es doliente, yo lo sé perfecto, viene un tema de presupuesto, bajó más del 57% en los primeros años del presupuesto del campo. No hay ese facilitador o donde tú te podías recargar para facilitarte un tema de un tractor, lo voy a decir, ¿no? Un subsidio, una comunidad que pudiera tener ese alcance. Va por ahí. En lo que viene siendo los registros ha sido complejo por la propia política inicial, vertical, donde decía, oigan, pues se tiene que revisar porque había un tema de corrupción, colusión y lo que sigue. También por eso se cerró y se ha hecho un cuello de botella y difícilmente han ido avanzando. Puede haber un expediente y debajo de tu expediente hay 3,000 más antes de. Entonces va por ahí. A lo mejor en mi narrativa fue el tema. Te entiendo perfecto, ha sido complejo. Hay una apertura diferente por la Secretaría de Economía, lo voy a decir que de una u otra manera has podido ser un facilitador. Hay dependencias que han sido muy complejas, sobre todo en las que te corresponden en materia de salud, todo lo que conlleva los permisos, Profeco ha sido complejo. No sé si con eso más o menos. Difícil, se hace la última era para ver cómo podíamos accesar, pues a final de cuentas hay que ver los organismos, cuáles son los que tú tienes como elementos y si quieres. Muchas gracias. Le decía, más o menos sí responde, pero ahora quiero cerrar la participación también tratando de ver un poquito el cambio de política en el sentido de que si son las pymes las que generan
más del 60% de los empleos a nivel nacional en México son a los que tienen más estranguladas. Somos las que no tenemos financiamiento, somos las que batallamos con procesos, somos las que más sufrimos el tema de la burocracia, incluso de la misma falta de información. Entonces, parece contradictorio el hablar de nearshoring y abrir una ventanilla única para inversiones de 100 mil millones de dólares, entendido, con el mercado controlado por pocas empresas. Acá el 65% de la economía nos estamos peleando en el lodo pidiendo ese auxilio. Entonces valdría la pena, yo creo, analizar un poco ahora sí la oportunidad de mercado que existe en el tema de las pymes. Muchas gracias. Sí, y va a ser un tema, lo que viene siendo la canasta de suministro, la cadena de valor. Clarísimo, y es parte de lo que se tendría que estar trabajando en las siguientes figuras que llegasen. Un gusto. Just a very quick translation while we get the mic up here. The question was around how small businesses can fit into offshoring and how the bureaucracy around and the paperwork around getting involved, how that kind of stymies, and what are the visions for a new administration in Mexico? Is that going to be a better process, or how's it going to work? And of course, the comment has been throughout Erica's presentation that there's a vertical control there that makes it very different to kind of open up and make it easier for smaller businesses, but we hope. Yes? Hay una pregunta. No, Sí, sí, escucho. ¿sí? ¿No creen que el gobierno mexicano perdió credibilidad cuando decían que había corrupción por todos lados y no tenemos a una sola persona en la cárcel? Porque, por ejemplo, en el tema del campo, pues quitaron todos los apoyos que funcionaban para el campo con una excusa, porque ya lo vemos como una excusa de un tema de corrupción. No hay nadie. Y lo peor del caso es que fueron a abrirse al mes y ahí sí hubo corrupción. 15 mil millones de pesos que se fueron derechito a la bolsa de alguien. Y lo mismo ha pasado con el aeropuerto o cualquier otro programa que haya destruido el gobierno de México. Nada más lo que queríamos era un combate en contra de la corrupción y fuera de haberlo dicho, no vemos ninguna prueba. ¿Qué opinas al respecto? Coincido. Okay, the question is around whether or not the Mexican government has lost a little bit of credibility, and it's around the corruption and some of the bigger projects that have been on the agenda in Mexico and in our area, and so that's where the question is right now. Gracias. Coincido contigo, ha sido parte de la narrativa, el inicio fue ese, y lo voy a voltear un poquito más. Parte de la narrativa que tenía el presidente en su plan de nación, el primer apoyo que decía, vamos a apoyar 100% al campo. Coincido contigo, esa era la narrativa que él traía, más allá del tema de corrupción. Por eso mencionaba, si uno empieza a revisar los presupuestos que tienen hacia el sector agropecuario en particular, van de 57, después de ese 57 que ya lo disminuyeron, al año siguiente le quitas 27 y ahí se ha ido achicando. Evidentemente subsidios, los fondos que había para FIRA y demás, todo lo que eran estos componentes adicionales, pues se hicieron muy chiquititos. Hay que decirlo, en la narrativa del presidente, él ha tenido dos elementos, Sembrando Vida y el crédito ganadero, más allá del tema de los fertilizantes. Estos dos, en los dos proyectos iniciales, Sembrando Vida, que ha sido parte de su estandarte, como el crédito ganadero, son los elementos que le ha permitido a él, o sea, ahora sí nada más hago referencia de lo que él ha hecho, ¿no? Ha ido trascendiendo con su diálogo más allá de la frontera de México, que ha sido cuestionado. El por qué llevarte ese tipo de programas hacia la frontera, hablando del tema migratorio, que para él es un elemento que le permitiría cómo frenarlo. Pero sí coincido donde finalmente es una política que el Ejecutivo diseñó, es una narrativa que tiene su fondo político, evidentemente, ¿no?, en donde vamos a ir en contra, pero lo que sucedió, su deber ser en su actuar, es lo que está sobre la mesa, ¿no? Coincido 100%.
Okay, quick translation while we wait for while we get the mic. The question has been around, of course, the government, its policies, and is in particular around the agricultural policies. And what Erica is commenting is if you look at the budgets of the federal government, you see that more and more money is being diverted away from some of these projects and into the military and other budgets. And so that's what the discussion is around, and that's how you can see how the narrative, the official narrative, differs from what's actually happening on the ground. We have another question. My question is en México, ¿cuál es el puerto que exporta a México la mayor cantidad de grano? Porque lo mencionó. No recuerdo la cantidad de toneladas que comentó. No, en general yo no tengo el puerto, pero en general el número son 17,000 millones de toneladas de granos al año. En general. No hablo ni de maíz ni no en particular. Okay. Es una cifra que la propia Secretaría de Economía la tiene. Muchas gracias. De nada. If I can just do a quick translation, the question was, which is the port that exports the most grain into Mexico? We don't have that. I should have it in my slides, but I don't. But it's a significant amount that goes south as well as comes north. Sí, licenciada, fue una presentación bastante completa del panorama político, económico de México. A ver, se habla mucho de nearshoring y de la oportunidad del mismo. Yo me pregunto, ¿está siendo para México realmente una oportunidad o un costo de oportunidad? ¿Cómo es posible que un país como Brasil esté recibiendo más del doble de inversión directa extranjera que México cuando estamos pegaditos a Estados Unidos? ¿Qué no se suponía que toda esa inversión llegaría en forma orgánica a México? Ahora, la realidad es que cuando la realidad vence al mito, es que ha sido un mito para México hasta el día de hoy. ¿Qué no estamos haciendo bien? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Y qué pudiéramos hacer bien realmente para recibir esa inversión directa extranjera que deberíamos estar recibiendo? Mira, yo creo que la oportunidad está. Creo que la parte comercial está. Que si no se ha tomado la rienda como tal también es muy cuestionable. Vuelvo y digo, yo comento de los programas que ha surgido del Ejecutivo, una serie de programas de incentivos, pero cuando tú volteas a ver la regla del incentivo, no te da, porque te condiciona el sureste, no te permite continuar con la parte fuerte del norte, y que de una u otra manera, yo ponía el ejemplo de la ventanilla única, tienes un facilitador, pero tienes que tener un monto económico para poder accesar a esa ventanilla única para que te puedan ayudar, ¿no? A la pregunta que decían, bueno, yo como pyme no me lo permite. Son las reglas que está poniendo el propio Ejecutivo. Creo que son parte de las políticas que surgen de ellos, de la parte de cómo ellos finalmente lo visualizan, ¿no? Para mí sí debería de existir esa oportunidad. Son pocas veces esa ventanita está, más que la regla que ponen no ha sido lo suficiente, porque es una condición que finalmente el propio Ejecutivo, que el propio Ejecutivo no ha podido bajarla al 100%. Vuelvo y digo, son reglas que emite el Ejecutivo y se es por decreto. O sea, no es que la ley te permita 1, 2, 3, 4, sino quien pone esa facilitación es el Ejecutivo, ¿no? Ni siquiera te voy a decir, el legislativo no ha podido trascender justo por lo que comentábamos hace rato, cuando tú tienes una diferencial en la posición de composición de Congreso, ¿no? De que es nicho, de que lo asumamos es la gran diferencia. All right. The question was around if nearshoring is a true benefit to Mexico, or is it actually a cost? And how is it that Brazil receives more foreign direct investment than Mexico does? And so what is it why haven't we seen, I say we as in I'm part of Mexico, I feel like I am, so I will. Why is it that Mexico hasn't seen the same level of benefit that Brazil has had? And the response was around, well, one is the vision and the idea. And the second is the actual operationalization, the implementation of that idea in the policies of the government, and they don't always coincide. They may be too narrow. They may, they suffer with the political system, so they may not be generating what was originally thought to be the outcome that
that we had hoped from these ideas of foreign direct investment and other things. Another question? Yep. It's my question's about two things. The first one being security. I think with the military being part of the customs process in Mexico, ANAM, that there would be an opportunity for them to not only help process trade between Mexico and the United States, but to also provide security along the border, up and down the from Brownsville to Laredo. My other point is the issue of water. I know a lot of these industries are going to need water, especially the mining operations require a lot of water. And right now, I know we're doing some conservative things here in the United States. So to conserve, just what is your opinion on that? A ver, en el caso de las aduanas, ha sido una política, ahorita también lo comentaba, en el tema de corrupción, justo el tema de corrupción, donde había en el tema de aduanas, determinó el Ejecutivo, el presidente, de incorporar a las Fuerzas Armadas, un poco para él, porque es un tema de seguridad, mucha corrupción, se quitan los técnicos, entra sobre todo el Ejército a operarlo. Entonces, de una u otra manera, pues es una determinación finalmente de la política del Ejecutivo y que de una u otra manera obedece al tema que poníamos sobre la mesa, ¿no? Que para él habían elementos de corrupción muy altos en las aduanas y por eso finalmente con la figura que él confía entra el Ejército. Y en el tema del agua, mira, tengo dos aristas. Uno, ha sido muy complicado en el caso de México tener una regulación por lo que significa la parte regulatoria. Y en lo que obedece al tema del agua, traemos un problema complejo en México por lo que significa la sequía. Hay entidades que en los últimos meses han tenido una gran complejidad, Chihuahua, Tamaulipas, Nuevo León y hacia el Bajío también. Es un tema climático que de una u otra manera se está tratando hasta de cerrar la puerta. Acuérdense que hay una regla en México. El agua primero se distribuye al consumo individuo, después obviamente hay hospitales y demás, viene después la parte de industria hasta la parte final, ¿no? Entonces, ¿qué va a significar esa política? Que si finalmente tenemos una sequía, se empieza a cerrar la llave y al último que se debe dejar de proveerle el agua es al individuo, al ciudadano. Entonces, vamos a tener esa carencia más allá por lo que significa el cambio climático y toda la parte de la sequía, que este año va a ser muy fuerte y el que se espera el siguiente. Entonces, ese es el tema. Si volteamos a ver lo que sí es una cuestión de negociación país-país, pues va a ser complejo porque no tienes el recurso hídrico, ¿no? Lo que significa. Entonces, si lo van a pagar o no lo van a pagar, es una complejidad, por lo que vuelvo y digo, la política de México así está en su propia tesitura, ¿no? Individuos, todo lo que tenga que ser, hospitales, al último la industria y ya más o menos creo que ya te diste la idea por dónde podría ser, por una cuestión más de cambio climático. Quick translation. So the question, there was two parts to the question. The first was the military present and the customs on the Mexican side. And the second was water, because a lot of industry and especially mining will require a lot of water. They're water intensive. And the response is that, first of all, the decision to deploy military personnel to customs on the Mexican border was in part a reaction to the corruption. So if the personnel that was already there, then maybe we change them out for someone who is perceived to be more trustworthy. And so therefore you see more military personnel taking on the role at customs. The second question, which was about water, was first of all, of course, climate change or drought. And the expectation is that Mexico will have a drought here in the coming year, next couple of years. That will put pressure on water. The second thing was the policies in place and how water is actually distributed. And there's a rank order. One is hospitals first, and then industry, and so that's the order of distribution.
of these resources. So if you have climate change, you have a drought, and then you have the regulation, the political side of it, then that makes it a challenge to make certain that the water gets distributed or out to the industrial sector as we're discussing. Another question? Yeah. Buenas tardes. ¿Dónde estamos? Okay. Se habla de la apertura con la candidata Claudia. Si gana la candidata Xóchitl, ¿cuál es el futuro? ¿Qué pasaría en el caso de los aeropuertos y con la nueva aerolínea mexicana? Mira, yo no creo, a gran diferencia, que se cierre el cajón. Al contrario, son nichos de oportunidad. Hay mucho dinero invertido. No creo que ella vaya a ser ese facilitador para que se vaya, que se pierda. Yo creo que va a continuar. Hay cosas muy rescatables que se tienen que ir matizando. A ver, y a lo mejor aquí hay un punto, y lo he platicado. La población de México nos vemos tan radicalizados entre un blanco y un negro, ¿no? No hay medias tintas. No, la realidad es que finalmente también hay que voltear esa parte de las virtudes, de lo que se puede retomar y cómo se puede ir construyendo. Y ese es el gran reto que en dado momento Xóchitl llega, va a tenerlo. Y tiene una agenda buena. O sea, tiene un buen diálogo con el sector empresarial, se quiere hacer acompañar, quiere hacerse escucha, donde puedo finalmente sumar, no restar. Y eso también es un nicho de oportunidad. No va a destruir, eso me queda más que claro. No creo que sea su perfil como para destruirlo, al contrario, sino cómo lo puedo ir desarrollando y avanzando donde tenga que ser. Pemex, ella lo dijo, no voy a quitarme el tema de Pemex, sino hay que ver cómo lo rescatamos más allá del tema de las energías limpias, ¿no? All right, the question was, what happens if Xochitl wins instead of Claudia? Is there going to be a significant change in policy or difference in policy? And the answer is not necessarily so, because there are still things that have to happen, plans, opportunities that need to be followed up. And so while it may seem that there's this great polarization in the Mexican voting public, it's not necessarily the case when you actually get down to doing what needs to be done. There's going to be, you still have to negotiate with business, you still have to keep these things going, so maybe there isn't as big a change as people are fearing if Claudia doesn't win and Xochitl prevails. Another question? Otherwise, I have a question, but I would prefer to allow you to ask your questions. Yes, because we've been circling around the question, the politics, and a number of things. But one thing we didn't get a chance to comment on was in 2026, we renegotiate the free trade. We went from NAFTA to U.S., Mexico, Canada, and now there's another negotiation. So how does McAllen get a seat at the table, or the representation, or at least your concerns heard, since that's what's coming, and now's the time to start planning? Mira, a final de cuentas, México tiene esta apertura y voy a decirle, hay una figura que le llaman el cuarto de junto, donde finalmente se desarrollan los sectores, desde el agro, el industrial, en todas las aristas. Hay cuartos de junto donde finalmente se empiezan a dar las negociaciones. Yo hace unos minutos les mencionaba que de una u otra manera ya la Secretaría de Economía de México está abriendo esta parte del diálogo para ver cuáles son los temas que puedan afectar o donde se quieran desarrollar o donde finalmente hay puntos que se tienen que poner sobre la mesa con el tratado. Creo que ese es el nicho de oportunidad. Ambas partes, si McAllen hacia México lo pueden traducir y de México hacia el gobierno mexicano y viceversa. Yo creo que son los puntos donde tienen que encontrarse. Finalmente es el mismo diálogo, es la misma estructura y es en donde se tiene que estar dando la apertura. So the response there is that, at the end of the day, it's going to be how effective McAllen is at conveying its needs to the governments, and that becomes incorporated in the trade agreements, whatever they happen to be when they're negotiated in 2026. A ver, el tema de refinerías. Si no estoy equivocado, de las 6 refinerías que hoy por hoy tenemos, en un promedio trabajan a menos del 50% de su capacidad instalada.
Más aún, algunas de ellas incluso producen más combustóleo, que es el desperdicio, que lo que producen de gasolina. En Estados Unidos la producción promedio de combustóleo es 1%, haciendo una comparativa. ¿Qué nos hace pensar que la refinería de Dos Bocas, a diferencia de las otras 6 que han estado por décadas operando de esa manera, va a operar eficientemente? Y si fuese ave de mal agüero y sería igual que las demás, entonces tenemos un Pemex, que es la empresa petrolera más endeudada del planeta, con más de 107 mil millardos de $107 billion de deuda. Esa deuda y más las refinerías, todo eso lo va a tener que asumir el gobierno mexicano, y entonces sí, la deuda país se va a incrementar tremendamente y por ende el riesgo crediticio. Esa es una de las grandes cuestiones que se le ha hecho al presidente López Obrador desde el inicio, que quiso justo lanzar el tema de la refinería. Ese es el punto, ¿no? Y dicen, bueno, en lugar de ir avanzando México con esta parte de la refinería, vamos hacia atrás, ¿no? Evidentemente, Pemex es una figura que le está costando mucho trabajo, es deficitario, no está la producción como bien señalas, tiene deudas con los propios proveedores muy altas, son varios miles de millones de pesos que se tienen y que de una u otra manera es imposible pagarlo, ¿no? Se ha ido complicando el tema de Pemex, eso es más que cierto, ¿no? Y se ha cuestionado muchísimo esa parte de la política del presidente. ¿Qué te puedo decir? Okay, the question was around Pemex and the fact that it's at 50% capacity in terms of its refining, and it's also I didn't know this, the refining company with the most debt globally. And so the question is around what does Mexico do with that? Why is that the status quo when in the U.S. the refining companies are at, I think, 100%? And so again, the answer is around the politics and and how it's implemented and the relationship between Pemex and the government, and there's a strain there, and it's a difficult situation. And so I guess we leave it at that until the new president comes, right? Okay. Yeah? Wait, is that the hook? That's it. Okay. Yeah. That was a fantastic panel. Should I say that in Spanish? No, you have to say it in Spanish No, because you're goodness, practicing. no, Yeah. no. If we can please give them a round of applause, everyone.